Hola a todos, en esta presentación vamos a resolver algunos problemas más de la guía número 6, que corresponde al estado gaseoso. En particular vamos a encargarnos de los problemas 7, 9, 11, 14 y 17, en donde repasaremos algunos conceptos vistos en la clase de teoría sobre las leyes empíricas de los gases y en la parte final hablaremos de mezclas de gases. Comencemos con el problema 7. Dice, sabiendo que 7,10 gramos de un gas ocupan 5,40 litros a 741 torr y 44 grados centígrados, calcule su masa molar y su densidad. Comencemos siempre planteando la situación y anotando los datos que nos da el problema para resolverlo. Tenemos un recipiente que contiene 7,10 gramos de un determinado gas, ocupa un volumen de 5,40 litros y ejerce una presión de 740 torr, la cual, recordando que 760 torr equivalen a una atmósfera, podemos convertir a atmósfera justamente planteando una regla de 3 muy sencilla. Hecho esto, obtenemos que los 741 torr equivalen a 0,975 atmósferas. Por último, nos dicen que su temperatura es de 44 grados centígrados. Pero recuerden que para los cálculos que realicemos, la variable temperatura siempre tiene que ser absoluta. Es decir, tiene que estar expresada en Kelvin. Y para eso lo único que tenemos que hacer es sumar 273 al valor en grados centígrados. Con lo que en este caso la temperatura del gas es de 317 Kelvin. Todos estos pasos previos a la resolución del problema los hacemos porque necesitamos que las unidades de las variables de estado coincidan con las de la constante R para poder utilizar la ecuación del gas ideal. Y las unidades de R eran atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Ya podemos comenzar entonces con la resolución. Para determinar la masa molar, lo primero que podemos hacer es calcular cuántos moles de gas hay en el recipiente, utilizando los datos del problema y considerando al gas como ideal. Entonces, aplicando la ecuación del gas ideal, podemos despejar N, pasando RT dividiendo a la izquierda, y reemplazando con los datos del problema y simplificando las unidades, llegamos a que en el recipiente hay 0,202 moles de gas. Estos 0,202 moles son los que entonces sabemos que equivalen a los 7,10 gramos del gas que están contenidos. Entonces, sabiendo que esos 0,202 moles de gas equivalen a 7,10 gramos, un mol de gas va a ser X. Pongo un mol de gas porque lo que estoy buscando es la masa molar, es decir, la masa de un mol. Y esto da como resultado 35,1 gramos. Por lo tanto, la masa molar queda expresada como 35,1 gramos por mol. Por otro lado, también nos piden la densidad del gas en esas condiciones. Para esto podemos aplicar directamente la definición de densidad, ya que tenemos la masa del gas y su volumen. Recordar que los gases ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, como la densidad es igual a la masa del gas sobre el volumen del gas, reemplazamos por los valores que ya conocemos y obtenemos que en estas condiciones la densidad vale 1,31 gramos sobre litro. Y con esto termina el problema 7. Presten atención siempre a las cifras significativas. Si miran los datos del problema, todas las variables tienen 3 cifras significativas de precisión. Por lo tanto, todos nuestros resultados van a tener que estar informados con 3 cifras significativas. Pasemos al problema 9.
Dice, la densidad del gas dióxido de carbono medido a 760 milímetros de mercurio y 15 grados centígrados es de 1,87 gramos por decímetro cúbico. A. ¿Cuántos moles de gas se hallan en 60 gramos del mismo? ¿Qué volumen ocupa esta masa en las condiciones dadas? ¿Y cuántos átomos de carbono se hallan en dicho volumen? ¿Y átomos de oxígeno? Entonces, planteamos primero la situación. Tenemos un recipiente que contiene dióxido de carbono. Nos dicen que la presión del gas es de 760 milímetros de mercurio, con lo que en este caso es trivial la conversión a atmósfera, ya que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Milímetro de mercurio es lo mismo que torr, es exactamente la misma unidad con diferente nomenclatura. La temperatura del gas es de 15 grados centígrados, lo que equivale a 288 Kelvin. Y en estas condiciones, la densidad es de 1,87 gramos por decímetro cúbico. Recuerden también que decímetro cúbico y litro son equivalentes. O sea, decir gramos por decímetro cúbico es lo mismo que decir gramos por litro. Sabiendo todo esto, en el ítem A pide que transformemos los 60 gramos de dióxido de carbono a moles. Así que lo único que tenemos que hacer es hacer la conversión utilizando la masa molar de la sustancia. El dióxido de carbono contiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno en su molécula. Y con esa información calculamos la masa molar. Con este dato, la conversión es simple. Si la masa molar que acabamos de calcular equivale a 1 mol de dióxido de carbono, los 60 gramos que hay en el recipiente van a ser X. Y este cálculo nos da que equivalen a 1,36 moles. En el ítem B, para determinar el volumen que ocupa el gas, podemos proceder de dos maneras, igual de válidas. En la primera, podemos utilizar la definición de densidad para despejar el volumen, ya que el problema nos da cuánto vale la densidad y la masa de gas que hay en el recipiente. Entonces, si despejamos el volumen de la fórmula de densidad, nos queda que es igual a masa sobre densidad. La masa del gas era de 60 gramos y la densidad dijimos que valía 1,87 gramos por litro. Reemplazando estos valores, obtenemos un valor de 32,1 litros para el volumen. La otra forma de calcularlo es a partir de la ecuación del gas ideal, utilizando los moles que calculamos en el ítem A y los valores de presión y temperatura que indica el problema. Entonces, de la ecuación del gas ideal despejamos B, pasando P dividiendo hacia la derecha, y luego reemplazamos por los valores del resto de las variables que conocemos. Y este cálculo nos vuelve a dar 32,1 litros. Exactamente lo mismo que nos dio la primera vez. Para el ítem C es necesario recordar que en el ítem A habíamos determinado que el recipiente contenía 1,36 moles de dióxido de carbono. Y observando su fórmula, vemos que por cada mol de dióxido de carbono hay 1 mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Y a la vez hay que tener en cuenta que 1 mol equivalía a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Sabiendo esto, los planteos serían los siguientes. Si 1 mol de dióxido de carbono contiene 1 mol de carbono, los 1,36 moles en el recipiente, X. Con lo que obtenemos que también hay 1,36 moles de carbono. Luego, sabemos que 1 mol de carbono equivalen a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Los 1,36 moles va a ser X.
con lo que obtenemos que hay finalmente 8,19 por 10 a la 23 átomos de carbono. De la misma manera, el caso del oxígeno, hacemos un planteo similar. Si un mol de dióxido de carbono contiene 2 moles de átomos de oxígeno, los 1,36 moles X, lo que da un resultado de 2,72 moles de átomos de oxígeno. Finalmente, si un mol de oxígeno equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, 2,72 moles de oxígeno X, obteniéndose 1,64 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Continuamos con el problema 11. Dice, se tiene un recipiente de paredes móviles que contiene 22 litros de oxígeno molecular a 640 milímetros de mercurio y 30 grados. A. Calcule la masa de gas dentro del recipiente. ¿Cuál es el número de átomos de oxígeno en él? B. Calcule el volumen que ocupará el gas al calentar el recipiente hasta 100 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Y C. Si se escapan 0,15 moles de oxígeno, ¿variará el volumen del recipiente? Entonces, en este caso tenemos un recipiente de paredes móviles, lo que quiere decir que el volumen del gas puede variar bajo ciertas condiciones. Y nos indican que el volumen que ocupa inicialmente este gas es de 22 litros. La presión que ejerce es de 640 torr, las cuales equivalen a, si hacemos la conversión que ya habíamos visto, nos da 0,842 atmósferas y la temperatura es de 30 grados centígrados, lo que equivale a 303 Kelvin, expresado en temperatura absoluta. En el ítem A nos pide la masa del gas en el recipiente. De la ecuación del gas ideal, lo que podemos obtener son los moles de gas. Y luego, con ese dato, se puede transformar ese valor a masa, ya que conocemos de qué gas se trata. En este caso, es oxígeno. Por lo tanto, si despejamos N de la ecuación del gas ideal, pasando RT dividiendo, y reemplazamos con los valores que nos da el problema, llegamos a un número de moles de 0,745. Con este dato ya podemos calcular la masa de gas que hay en el recipiente, mediante su masa molar. El cálculo de la masa molar es sencillo en este caso. Solo hay que multiplicar por 2 la masa molar del oxígeno y una vez que la tenemos, el planteo sería el siguiente. Si cada mol de oxígeno molecular tiene esta masa que calculamos, los 0,745 moles que hay en el recipiente, X. Y esto da como resultado 23,8 gramos. Ahora, para calcular a qué número de átomos se equivalen, primero calculamos cuántos moles de átomos de oxígeno son esos 0,745 moles de moléculas. De acuerdo a su fórmula, si un mol de oxígeno molecular son 2 moles de átomos de oxígeno, los 0,745 moles X. Y esto nos da 1,49 moles de átomos. Finalmente, si un mol de átomos de oxígeno son 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, los 1,49 moles X. Y con esto obtenemos que hay 8,97 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Para el cálculo de volumen que nos piden en el ítem B,
Primero vamos a hacer un pequeño repaso de las leyes empíricas de los gases que hemos visto en las clases teóricas. En primer lugar tenemos a la ley de Boyle, la cual nos indica que hay una proporcionalidad inversa entre la presión y el volumen cuando consideramos un proceso que ocurre sin variación de temperatura. Esto quiere decir que si a temperatura constante producimos un aumento en la presión en una determinada cantidad de gas, el volumen que ocupaba inicialmente va a disminuir y viceversa. Si disminuimos la presión, el volumen aumentará. Si observamos la fórmula, vemos que esto ocurre porque el producto P por B se tiene que conservar. Es decir, debe ser igual en ambos lados de la igualdad. Si el valor de una variable baja, la otra tiene que aumentar. Luego tenemos a la ley de Charles, en la cual observamos que hay una proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura, cuando consideramos un proceso a presión constante. Continuando, tenemos a la ley de Gay-Lussac, donde observamos de nuevo una proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura en un proceso que ocurre a volumen constante, en este caso. Aquí, si aumentamos la temperatura del gas, su presión también va a aumentar, mientras que si enfriamos el gas, es decir, disminuimos su temperatura, la presión que ejerce también va a disminuir, siempre considerando un proceso donde el volumen no cambia. Por último, tenemos a la ley de Avogadro, en donde las variables que mantenemos constantes son la temperatura y la presión. Y en estas condiciones tenemos que el volumen que ocupa el gas es directamente proporcional a la cantidad de gas en el sistema. Recordad que cuando hablamos de cantidad estamos hablando de moles. Los valores de presión, temperatura y la constante R se agrupan todos en la constante K. Volviendo al problema, se nos indicaba que la temperatura aumenta hasta 100 grados centígrados y queríamos obtener el nuevo volumen en esas condiciones. Como la presión se mantiene constante, podemos aplicar, en este caso, la ley de Charles. Entonces, los valores que tenemos son los siguientes. Sabíamos que la temperatura inicialmente era de 303 Kelvin y el volumen ocupado por el gas era de 22 litros. Posteriormente, se aumenta la temperatura hasta los 100 grados, lo que equivale a 373 Kelvin, y el volumen es nuestra incógnita. Notar que en el esquema representamos un aumento de volumen. Esto es porque, si bien no sabemos todavía el valor numérico que va a tener ese volumen, sí sabemos que va a ser mayor que el inicial. Porque recuerden que en la ley de Charles, el volumen y la temperatura son proporcionales. Y como estamos aumentando la temperatura, el volumen también va a aumentar. Entonces, si aplicamos la ley de Charles y despejamos el volumen pasando T2 multiplicando hacia la izquierda, nos queda que V2 es V1 por T2 sobre T1. Si reemplazamos por los valores que ya conocemos, nos queda que el V2 es igual a 27,1 litros, que como ya habíamos predicho antes, es mayor que el volumen inicial. A esto lo pueden utilizar para verificar si el cálculo que están haciendo es correcto, ya que si les queda un valor más chico, les estaría dando una señal de que está mal, por el análisis que hicimos antes de aplicar la ley de Charles. Por último, en el ítem C, nos pregunta si el volumen va a cambiar al escaparse 0,15 moles de gas del recipiente. Ahora lo que estamos analizando es la dependencia del volumen con la cantidad de gas, por lo que en este caso tendremos que utilizar la ley de Avogadro. Vamos a considerar que la temperatura y la presión no varían, si no, no podríamos hacer este análisis. Si observamos la ley de Avogadro, vemos que, como casi una constante en este caso, lo que va a ocurrir es que el volumen y la cantidad de moles del gas son directamente proporcionales. Así que,
Si, de nuevo, si el número de moles en el recipiente aumenta, también va a aumentar el volumen que ocupan. Recordar que esto se debe llevar a cabo a temperatura y presión constante. En nuestro caso, el problema indica que se pierden 0,15 moles de gas. Por lo tanto, la ley de Avogadro nos indica que el volumen del recipiente va a disminuir. Más aún, pueden incluso calcular en cuánto disminuye si reemplazan los valores de temperatura y presión y los 0,15 moles, pero en principio el problema solo nos pregunta cómo se va afectado el volumen y no su valor final. Continuemos con el problema 14. Dice, se colocan 25,3 gramos de amoníaco en estado gaseoso en un recipiente rígido a 65 grados Celsius, alcanzando una presión de 680 milímetros de mercurio. Calcule A. El número de moles que hay del compuesto y el volumen del recipiente. B. La densidad del gas en esas condiciones. Y C. ¿A qué temperatura se deberá llevar el sistema para que su presión sea una atmósfera? Exprésela en grados centígrados. Planteamos de nuevo la situación. Tenemos un recipiente que contiene 25,3 gramos de amoníaco a una temperatura de 65 grados Celsius, lo que equivale a 338 Kelvin, y a una presión de 680 torr, la cual, si realizamos de nuevo la conversión, nos da que equivale a 0,895 atmósferas. El ítem A nos pide, en primer lugar, el número de moles del compuesto, y para esto tenemos que seguir el mismo procedimiento que en el problema del dióxido de carbono, si recuerdan, que era el problema 9. Calculamos la masa molar, en este caso del amoníaco, y luego utilizamos ese dato para convertir a moles los 25,3 gramos. Entonces, la masa molar del amoníaco va a ser igual a la masa molar del nitrógeno más 3 veces la masa molar del hidrógeno. Una vez que obtenemos este valor, podemos calcular los moles. Planteamos, si esta masa que calculamos corresponde a un mol de amoníaco, los 25,3 gramos del recipiente, X. Y eso nos da 1,49 moles de amoníaco. En segundo lugar, nos pide el volumen del recipiente, y esto lo podemos obtener de la ecuación del gas ideal, ya que acabamos de calcular los moles de gas en el recipiente y tenemos las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentra. Entonces, despejamos el volumen de la ecuación del gas ideal, reemplazamos por el número de moles que acabamos de calcular, la temperatura y la presión que nos indica el problema, y finalmente con esto obtenemos que el volumen del recipiente es de 46,1 litros en estas condiciones. En el ítem B, para calcular la densidad, podemos aplicar directamente su fórmula, ya que tenemos el valor de la masa de gas y al volumen lo obtuvimos en el ítem A. Por lo tanto, como densidad es igual a masa sobre volumen, reemplazamos los valores de masa y volumen del gas, y esto da como resultado una densidad de 0,549 gramos por litro. En el ítem C, lo que nos piden ahora es qué temperatura tiene el gas si la presión que ejerce fuera de una atmósfera. Así que, en definitiva, tenemos que calcular la nueva temperatura del gas si se eleva su presión a volumen constante, por lo que estamos en condiciones de aplicar la ley de Gay-Lussac. En la situación inicial, tenemos que el gas ejerce una presión de 0,895 atmósferas y tiene una temperatura de 338 Kelvin.
Luego la presión aumenta hasta 1 atmósfera y debemos obtener cuál es la nueva temperatura. Si ahora aplicamos la ley de Gay-Lussac y vamos despejando T2, nos queda que es igual a P2 por T1 sobre P1. Y si reemplazamos por los valores que mencionamos anteriormente, nos queda una temperatura final de 377,6 Kelvin, que es mayor que la inicial. Sin embargo, el problema nos pide que la expresemos en grados Celsius, pero esto es sencillo de realizar teniendo en cuenta la fórmula que convierte los grados Celsius en Kelvin. Si la temperatura absoluta es igual a la centígrada más 273, haciendo un simple despeje, nos queda que para obtener la temperatura en grados Celsius, solo hay que restar 273 a su valor en Kelvin. Y si hacemos esto, nos queda una temperatura de 104,6 grados centígrados. El último problema que resolveremos aquí es el 17. Dice, en una fábrica se tienen dos gases, hidrógeno y nitrógeno, en tubos separados, como se muestra en la figura. Estos tubos están conectados por cañerías de volumen despreciable, que permanecen cerradas. Si se fijan, ahí tienen un esquema de cómo es el sistema que estamos considerando. Dos tubos de distinto volumen unidos por un pequeño conducto. El ítem A pide, calcule el número de moles de gas en cada tubo cuando la presión en cada uno es de 70 atmósferas, la temperatura de 25 grados Celsius y considerando que los gases se comportan idealmente. El ítem B dice, una noche la válvula que une a ambos tubos queda abierta accidentalmente y se mezclan los gases. Calcule la presión total del sistema y las presiones parciales de cada componente. Considere que el volumen total es de 500 litros y que no hubo cambio en la temperatura del sistema. Y el ítem C dice, una vez mezclados los gases, se eleva la temperatura hasta 100 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva presión total? Comencemos entonces. El sistema inicial que nos presenta el problema es el que se indica en la figura. Tenemos dos tubos de 300 litros y 200 litros que contienen nitrógeno e hidrógeno, respectivamente, conectados por un conducto. Y vamos a considerar que el volumen de ese conducto que los une es despreciable. Así que para los cálculos solo vamos a tener en cuenta el volumen de los tubos que contienen a los gases. Entonces, en el ítem A tenemos que calcular cuántos moles de gas hay en cada tubo, en las condiciones que indica el problema. Y para esto nos dicen que la temperatura y la presión en ambos es igual. La presión es de 70 atmósferas, así que no tenemos que hacer ninguna conversión previa como en los problemas anteriores. Y la temperatura es de 25 grados Celsius, que equivalen a 298 Kelvin. Como ya conocemos la presión, la temperatura y el volumen de cada recipiente, podemos aplicar en ambos la ecuación del gas ideal y despejar el número de moles en esas condiciones. Para el tubo de nitrógeno, reemplazamos al volumen por 300 litros y nos da como resultado 859 moles. En el caso del hidrógeno, hacemos exactamente el mismo despeje, pero el volumen en este caso es de 200 litros. Y aquí el resultado es 573 moles de gas. En el ítem B, el sistema pasa a ser una mezcla de gases, en un volumen total de 500 litros, en el cual la temperatura se mantiene constante y la cantidad de gas que contiene ese volumen va a corresponder a la suma de los moles que había en cada tubo inicialmente.
En definitiva, tenemos un tubo que contiene una mezcla de nitrógeno e hidrógeno y si sumamos las cantidades, obtenemos que hay 1432 moles de gas en total. Aplicando nuevamente la ecuación del gas ideal para esta mezcla y despejando la presión, al reemplazar los valores se obtiene nuevamente que la presión es de 70 atmósferas para la mezcla. Este resultado coincide con la presión que tenía cada gas por separado. Y como ambos también estaban a la misma temperatura, es de esperar que cuando se mezclen, manteniendo constante dicha temperatura, la presión también se mantenga, cosa que no hubiera ocurrido si las temperaturas de los tubos hubieran sido distintas. Este ítem también nos pide la presión parcial de cada gas. Y en este punto conviene recordar otro resultado que hemos visto en las clases teóricas y se trata de la ley de Dalton. Esta ley indica que en una mezcla de gases ideales, la presión total de esa mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas como si estuvieran solos en el recipiente y en las mismas condiciones. En este caso tenemos una mezcla de únicamente dos gases, por lo que la expresión de la ley de Dalton se reduce a la siguiente. La presión total va a ser igual a la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del hidrógeno. Pero también sabemos que la presión parcial de cada gas está relacionada con la presión total mediante la fracción molar, la cual es una unidad de concentración adimensional y la suma sobre todos los componentes de la mezcla debe ser 1 de las fracciones molares. Con todo esto ya estamos en condiciones de obtener las presiones parciales de cada gas en la mezcla. La fracción molar se define como los moles de un determinado componente sobre los moles totales en la mezcla. En el caso del nitrógeno nos queda igual a 859 moles que habíamos calculado sobre los 1432 moles que correspondían al total. Y esto nos da aproximadamente 0,6. Al aplicar este valor a la relación entre la presión parcial y la total, llegamos a que la presión que ejerce el nitrógeno en la mezcla es de 42 atmósferas. Si seguimos el mismo procedimiento para el hidrógeno y reemplazamos por los valores correspondientes, llegamos a que la fracción molar vale 0,4, lo cual sabemos que es correcto ya que habíamos dicho que la suma debe dar 1, y su presión parcial nos da 28 atmósferas, lo cual también sabemos que es correcto porque la ley de Dalton indicaba que la suma de las presiones parciales debe dar la presión total, que era 70 atmósferas, como ya calculamos. Una manera alternativa de obtener las presiones parciales es calcular alguna de ellas, como hicimos al principio, como la del nitrógeno, por ejemplo, y utilizar ese valor que obtuvimos para despejar el otro de la ley de Dalton. Entonces, calculamos la fracción molar de nitrógeno para luego obtener su presión parcial en función de la total como antes, y para obtener la presión parcial de hidrógeno la despejamos de la ley de Dalton, quedándonos que es igual a la presión total menos la presión parcial de nitrógeno. Y esto nos vuelve a dar 28 atmósferas igual que antes. Para finalizar, ahora nos dicen que se eleva la temperatura de la mezcla hasta 100 grados centígrados y nos piden calcular la nueva presión en estas condiciones. Si consideramos que los tubos son rígidos y no hay cambio de volumen en este proceso, tenemos que analizar la dependencia de presión-temperatura a volumen constante, por lo que nuevamente podemos aplicar la
ley de Gay-Lussac. Y hay que aclarar que las leyes empíricas de los gases que hemos visto, la de Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro, son válidas tanto para gases puros como para mezcla de gases si puede asumirse que todos los componentes de la mezcla gaseosa se comportan idealmente. Inicialmente tenemos nuestra mezcla a una presión de 70 atmósferas y 298 Kelvin. Y luego, a volumen constante, se eleva su temperatura hasta los 100 grados centígrados, lo cual equivale a 373 Kelvin, quedándonos como incógnita la presión final. Aplicando la ley de Gay-Lussac y despejando P2, nos queda que es igual a P1 por T2 sobre T1. Al reemplazar por los valores que ya indicamos, se obtiene una presión de 86,7 atmósferas. Este resultado sabemos que es consistente, ya que hay que recordar la proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura que indica esta ley. Si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar. Para justificar el hecho de que aumentar la temperatura manteniendo N y B constantes provoca un aumento de la presión, debemos recurrir a la teoría cinético-molecular de los gases. Recordemos que a mayor temperatura, las partículas de gas se mueven con mayor velocidad. Recordemos también que la presión está relacionada con la fuerza que las partículas ejercen al chocar contra las paredes del recipiente. Teniendo en cuenta ambos hechos, concluimos que al aumentar la temperatura, los choques contra las paredes ejercerán una mayor fuerza y por lo tanto la presión aumentará. Y aquí hemos terminado. No duden en hacernos llegar sus consultas ante cualquier tipo de duda.